Muy buenos días, otra vez domingo y otra vez la media hora de conversación sobre la palabra del Señor. Un saludo para todos los hermanos, para todos los amigos, para todos los que me escuchan. ¿Cómo habrán pasado esta semana? Yo sé que el Señor aprovecha este tiempo para hablar a sus hijos. No creo que haya nadie en la iglesia y en otras iglesias, hijos de Dios, que no hayan tenido la oportunidad de escuchar esa voz silenciosa que nos dice el Señor Jesús, que cuando nos disponemos a orar, podemos hablar con nuestro Padre que escucha en el silencio. Y son días de mucho silencio en cuanto a que las tareas no son rítmicas, no son tediosas, y quizás el tiempo, si no lo aprovechamos como para buscar al Señor, se nos transforma en rutina y tedio. Pero bueno, hoy renovamos nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, que todas las cosas están en sus manos. Lo que estamos pasando no es nada agradable, tampoco es conveniente para la iglesia. No nos podemos reunir en ningún lado. Todos buscan alguna forma, pero todavía esto no es lo suficiente. El apóstol Pablo nos dice, no dejen de congregarse, y llegó el tiempo en que no nos podemos congregar como estábamos habituados. Así que hacemos lo que está de nuestra parte y lo que podemos. Y nos comunicamos por lo menos, y en esta oportunidad yo quiero comunicarles algo que viene de parte del Señor. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y ya me agrada nomás el título que le han puesto: La vida que agrada a Dios. Quizá no tenemos duda de que estamos agradando al Señor, y a veces es tan fuerte este pensamiento que no nos deja un espacio para la pregunta: ¿de veras estaré agradándole al Señor en todo? Yo me la hago, no sé si tú te la haces, pero yo me la hago y comienzo a rebobinar muchas cosas. Es tan importante esto que sin esto no hay crecimiento. Y esto es reflexión. Volver sobre sí mismo significa reflexionar. Y uno tiene mucho para volver sobre sí mismo, porque aquellos que creemos que estamos con una vida entregada, consagrada, a veces nos olvidamos que al lado de todo esto, funcionando dentro de nosotros mismos, está una fuerza. La descubrió el apóstol Pablo y quedó para que lo sepamos por el viaje de nuestra vida. ¿Qué hay en mí? Que lo que no quiero, eso hago. Y esto es muy fuerte, y por eso no hay ninguna seguridad nunca, por lo menos para mí, te lo aclaro, quizás para ti también, esa seguridad de que en todo estemos agradando al Señor. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se verifica esto? ¿Cómo yo puedo saber, por ejemplo, que debo vivir una vida que agrada a Dios? Una vida que agrada a Dios. El apóstol Pablo comienza en el capítulo 4 a decirle a los tesalonicenses, primera carta: por lo demás, hermanos, porque por lo demás quiere decir que venía tratando otros temas, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Esto no es fácil. Uno dice, sí, el apóstol Pablo había llegado a un punto de santidad, había llegado a un lugar de relación con Dios que podía ponerse él como modelo. Y agradar a Dios, así abundéis más y más. Como aprendisteis de nosotros. Ese nosotros es un plural majestuoso.
de nosotros. Quizá está incluyendo a algún otro discípulo, pero a los tesalonicenses los atendía él y ahora le dolía mucho no poder visitarlos. Así que está reparando en lo que él enseñó con su persona, con su palabra, con su énfasis en la fe, con su palabra de ministración del Espíritu Santo. Y ahora ellos no lo tienen. Entonces habla en pretérito, verbo del pasado. Y dice, os exhortamos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis anteriormente cuando yo estaba con ustedes, de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunden más y más. Recuérdense de todo lo que yo les enseñé. Tómenlo en serio, tráiganlo al presente y vívanlo hoy otra vez, para todos los días que vienen. Porque ustedes ya saben qué instrucciones le dimos por el Señor Jesús. O sea, venía de Jesús y pasó por mí o por nosotros para ustedes. Ustedes ya saben cuántas cosas sabemos nosotros. Cuántas cosas sabemos. Cuando nos quedamos quietos y podemos orar, es como que la limpieza se hace en forma automática. La memoria comienza a funcionar. Y qué terrible es la memoria. Unas 300 veces o más en el Antiguo Testamento y no tantas en el Nuevo Testamento, que habla de la memoria de Dios. Acuérdate, Señor, no te olvides, oh Dios. Todas esas palabras que hablan le atribuyen a Él una memoria tremenda, absoluta y perfecta, y Él nos hizo participantes de su naturaleza y nos está formando así. Participamos de algo que es un misterio, la memoria. Mire, si no tuviéramos memoria, ¿lo que seríamos? Si no pudiéramos recordar nada. Por eso cuando se pierde la memoria, perdemos la identidad. Así que el apóstol Pablo está recurriendo a este punto nuestro tan importante, la memoria. Recuerden las palabras, recuerden los momentos hermosos delante del Señor, recuerden las canciones que les tocó las fibras más profundas de su ser. Recuerden todo, recuerden, porque en la memoria está el secreto aún de conservar nuestros pecados. En la memoria están grabados. Y qué bueno que estén grabados para poder no ya pedir arrepentimiento ni perdón, sino para saber lo que hicimos y cómo le agredimos y cómo le ofendimos al Señor. Y quizá en el pasado no sabíamos, como dice el apóstol Pablo, por ignorancia lo había hecho, pero ahora lo que sabemos, la memoria lo tiene registrado y lo tienes que arreglar todo. Y hay que arreglar las cosas que la memoria nos trae, que han sido desagradables, que han sido tortuosas. Allí hay un secreto muy grande. Por eso el Señor nos hizo a su semejanza, para que nos acordáramos y nos acordásemos de su palabra. El apóstol Pablo entonces acude a este renglón en el aspecto de que podemos reavivar nuestra memoria para las dos cosas, para recordar las cosas que fueron pecaminosas o pecados, hechos que quizás a veces no queremos ni recordarlo, pero es bueno recordarlo, no para ninguna perturbación, sino para saber y decir de dónde me sacó y todo lo que lavó y limpió en mi vida. Qué grande que es Dios, el Señor, y qué hermoso que es lo que nos ha dado. Nos ha dado la memoria. Y en este balanceo de recordar, se juega la vida nuestra todos los días. Recordamos su palabra y a la vez recordamos las veces que no estuvimos de acuerdo a su palabra. Recordamos las cosas hermosas que Él hizo, los momentos preciosos que vivimos
en comunión con hermanos en su presencia y también nos gozamos. Qué bueno que es gozarse. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Y aquí radica, ¿por qué es fortaleza? Porque jugamos con los dos elementos más importantes que tenemos, la conciencia y la memoria. Si tuviéramos solo conciencia, seríamos una computadora. La computadora tiene memoria, pero no como la nuestra, que puede tener la memoria de la palabra de Dios inspirada desde los cielos. Ustedes ya saben las instrucciones que les dimos por el Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En este juego que presenté como la conciencia y la memoria, allí se establece un constante movimiento y constante pesar. Hay un peso constante de nuestro juicio. Pesamos nuestras obras y pesamos nuestras conciencias y allí podemos decir, me parece que esto no agradó al Señor. Pero ¿y cuándo le agradó? Cuando siento gozo por lo que hice. Si este gozo se ha perdido, hay personas que pueden orar, proclamar al Señor, alabar al Señor, y no pueden sentir la certeza de que le han agradado con lo que han hecho. ¿Sabes por qué? Porque justamente la certeza proviene del gozo que expande tu espíritu y no tiene ningún precio. Es lo más precioso que puedes tener. Por eso tenemos el versículo que nos dice, el gozo del Señor es fortaleza. Cuando algo en tu conciencia se graba y lo puedes recordar y ha sido un momento grande, hermoso, precioso en su presencia, se llena de gozo hasta las lágrimas, tu corazón, tu persona, y quizás tengas que tragar saliva sin contárselo a nadie. Eso es comunión con Dios. Porque no has cortado esa línea de relación. Y si la conservas, que no se corte, porque eso es lo que te lleva a este punto de cumplir su voluntad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Y qué es la santificación? Esto, el que cada vez menos se corte la relación profunda, íntima con Él, porque tenés la prueba, como lo acabo de explicar. Cuando ese gozo es una experiencia, estás afianzando en la cercanía y proximidad de su persona. ¿Y quién santifica? Él me santifica. ¿Y cuándo me santifica? Cuando yo me estoy arrimando. ¿Y qué cantidad de santificación Él produce en mí? Cuanto más cerca estoy de Él, más me quema su gloria y más me quema su santidad. Este fuego es el fuego consumidor. ¿Qué consume? Consume mi bajeza, consume mis pecados, consume mis deficiencias, consume todo lo que a Él no le agrada. Si me acerco, porque Él es fuego consumidor. Y Pablo se lo está como diciendo, santidad, chicos, santidad, hermanos, santidad, deja todo y metete a caminar este camino, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Versículo 3. Y la santificación es el eliminar los pecados, salir al cruce de toda tentación y cortarla, ejercer el dominio propio, ejercer el poder, ejercer ese espíritu de gracia que nos ha sido dado. Quizás, y se me viene a mí, quizá a partir de hoy tengas la necesidad de renovar tu bautismo,
lo puedes hacer justamente valiéndote de la memoria y de la acción que te trajo en aquel momento y de la que podés hacer ahora. Recuerda tus promesas, tus emociones, lo que significó aquello. Ponlo de nuevo en vigencia y te arrimás un poco más en santidad al Señor. Dice que os apartéis de fornicación. Empieza a detallar los tipos de pecado que pueden estar esperando ahí como indicados por el diablo para que caigas. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Habla del matrimonio. Cuánto hace falta recomponer nuestra vida de pareja todos los días renunciando a uno mismo para preguntarse, ¿cuánto le estoy amando a mi esposa? ¿Cuánto le estoy amando a mi esposo? Porque no puedo crecer en santidad si no empiezo por ahí. Yo me debo al Señor y me debo a aquella relación que me dio para ser íntima, para ser única. Y que no sea en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ellos no tienen esta delicadeza para nada. Ellos no pueden tener, ellos sienten la pasión concupiscente, que quiere decir todo suelto, los bajos instintos, los bajos deseos, la sensibilidad, todo lo que es sentimiento, todo está libre porque no está relacionado con el Señor, como nosotros lo tenemos, solo para caminar agradándole a Él. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Otro punto, nuestra lengua y nuestros pensamientos. Juzgamos demasiado. No juzguen, dijo Jesús, para no ser juzgados. Qué sorpresa vamos a llevar a aquellos que nos dedicamos a mirar todo hacia afuera y juzgar todo lo de afuera y no juzgamos lo de adentro para ponerlo en orden. Porque el Señor es un Dios de orden y Él quiere nuestra vida ordenada de acuerdo a lo que Él dispone que hagamos. Porque el Señor dice, es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Cuál sería la experiencia de la venganza del Señor? No nos deja avanzar. No te arrimes. No me ofrezca fuego extraño parecido al mío que te consume. Y no nos deja avanzar y quedamos ahí aquietados como que todo anda bien. ¿Y por qué no nos deja avanzar? Porque Él es, y lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, porque el Señor es vengador de todo esto. Te haces la ilusión de tu estar bien con Dios y no tienes la capacidad de pasado un tiempo ir a los pies del Señor y decirle, mira, Señor, examíname. Yo no puedo. Yo juzgo lo grosso, juzgo por encima de las cosas, pero me parece que hay pequeñas fibras insignificantes. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad. Y este sería un camino de perversidad. No estar atento y dejar pasar como bueno todo lo que suponemos que a Dios le agrada, pero no estamos seguros. Ya te di la regla. ¿Tienes el gozo del Señor en tu corazón, en tus ojos, en tu rostro, en tu expresión? Hay gozo, hay paz. ¿Estás con Él? ¿Él está contigo? Puedes hablar de Él, puedes cantar en cualquier momento, cantarle una canción a Él. ¿Estás en su presencia? No, porque tengo que hacer esto y lo otro. Tengo que trabajar, moverme acá, allá, gente, relaciones. No se trata de eso. Eso es lo que Dios quiere que hagas con tu alma, que hagas con tu mente, te prepares, te ejercites para desempeñarte bien en esta sociedad y en este mundo. Lo otro va por otro camino. Es la sensibilidad del espíritu que se va puliendo y purificando y que aún tu persona está más cerca de una lágrima
que de una aseveración fuerte, una especie de afirmación contundente, de esas que determinan la personalidad humana, pero no determinan el carácter y la personalidad de Cristo que se está invadiendo tu vida, que está impregnando todo tu ser. ¿Para qué? Para que luego Él pueda expresarse a los demás. Eso es el propósito de Dios, queridos. Que tengas ya un área en donde Él se expresa con ternura, con sensibilidad, con palabra que anima, con palabra que ejerce autoridad de Dios sobre las cuestiones personales. Que seas un consejero, que seas alguien que pone la mano en la espalda de alguien, lo abraza y le dice: te amo, el Señor está contigo, no temas, sigue adelante. Pero eso es el fruto de lo que ya pasamos por el Señor, ya pasamos por los pies del Señor. Y te dejo una anécdota de mi pasado. Mi pastor una vez me dijo: ¿sabes qué? Como pastor, presentate siempre delante de la iglesia como el que puede dirigir los pasos de cada uno hacia el trono de Dios. Pero después, cuando termines, sácate tu corbata, sácate tu saco, sentiste que sos uno más y anda otra vez a arrodillarte, a pedir gracia, nueva gracia al Señor Jesucristo. Lo aprendí, me lo acuerdo, la memoria me vino muy bien que ejercitara ese recuerdo porque me lo repite muchas veces. Y eres más pastor, más siervo de Dios, más útil al reino, cuanto más estés viviendo en su presencia. No hace falta estar diciendo todo el día: estoy en la presencia de Dios. No se arrimen porque un fuego consumidor lo tengo encima. No, viví tu vida. Haz lo que tienes que hacer y que el que se arrima lo note. Note algo especial en ti. Y de esta manera, viviendo de gloria en gloria, seas transformado como a su semejanza. Camina, no temas y no te quedes en tus juicios sobre ti mismo. Ve más seguido a los pies del Señor para decirle: examíname, Señor, porque quiero caminar hasta el trono. Quiero subir la alfombra roja que es el color de la sangre, porque yo sé que ahora he sido constituido por tu gracia, hijo, por precio de sangre. Y me has dado túnica roja y me has dado una alfombra roja para caminar, símbolo del dolor, el sufrimiento y la cruz de cada día. El Señor no nos ha llamado, versículo 7, a inmundicia, sino a santificación. Como insiste el apóstol Pablo a los tesalonicenses. No equivoquen el camino de ser creyentes para hablar bien de lo que Dios establece en las Escrituras. No nos ha llamado para ser grandes predicadores. Lo dice el apóstol Pablo, que no lo pudo superar nadie. No nos ha llamado a pecado. No nos ha llamado a que vivamos fuera de ese andar buscando el fuego que purifica. Y que después de cada fuego purificador tienes un rango más en la santidad, porque la santidad es cercanía con Dios. ¿Cuánto espacio hay entre Él y tu vida o tu persona? Estás más cerca cada día. Eso es sentir santidad, aproximación de aquel que todo lo quema cuando no le agrada. Y Él es contra el mundo. Y el que dice que ama a Dios y ama al Padre y no cumple sus mandatos, el mundo es lo que más
nos atrae, porque tenemos todas las condiciones de volver a penetrarnos del mundo cada día. Por eso, nunca puedo dejar de pensar y decirlo: el reino en santidad es de los que lo arrebatan. El reino de Dios es de los que lo arrebatan, lo toman para los violentos, dice. Pero no con la violencia de este mundo, sino con la violencia del gozo de saber que estamos respaldados por su gracia. No somos nosotros, pero sí nosotros somos los que tenemos que obedecer. ¿Estás obedeciendo al Señor, su palabra? Esta es su palabra esta mañana. Yo no estoy leyendo un libro de Aristóteles o de Demóstenes o de ningún filósofo. Estoy leyendo las Escrituras, que son la palabra de Dios, que es lo que nos ha quedado como la historia del Espíritu Santo aquí en la tierra. Simplemente incluyendo al Señor Jesús, con el cual el Espíritu Santo hizo historia. Y todo lo que sabemos de Jesús es por el Espíritu Santo. Y ni siquiera podremos pronunciar el nombre de Jesús, que tenga valor en el reino un día cuando vayamos, si no es por el Espíritu Santo de Dios. Acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que tienen que amarse los unos a los otros. Como cuesta, ya hablé antes, una de las cosas que destruye este amor es el juicio. Y es tan difícil ante un hecho, a veces inverosímil, un hecho pequeño, y cuando acordamos ya emitimos el juicio. Ya nuestro pensamiento juzgó y ya caímos en esto de: ¿qué hago ahora? Señor, perdóname. Pero si eso ocurrió, tienes que arreglarlo, porque no se puede parar. Tienes que arreglarlo. Así que te dejo esto hoy como pasaje para volver a leer y meditarlo, volver a reflexionar, pero fundamentalmente que la memoria de todo tu pasado pueda ser traída a los pies del Señor para ser quemado todo aquello que todavía falta quemar y que está pegado en tu corazón. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo domingo con otra charla que sea de edificación.